el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, que nos ha enviado como Salvador a su Hijo Jesús, estén con todos vosotros. Nos preparamos para celebrar este encuentro con el Señor, un encuentro para nosotros siempre gratificante, es decir, nos llena de gracia. La gracia que por nosotros mismos no tenemos. Lo único auténticamente nuestro es la debilidad y el pecado. Por eso, una vez más, pedimos perdón al Señor. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que el nacimiento del Salvador del mundo, anunciado por una estrella, se manifieste y crezca siempre en nuestros corazones por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Recen por Él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo,
encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Esta última semana del tiempo de Navidad, que culminará el próximo domingo con la solemnidad del bautismo del Señor, dependiendo de cuándo cae el día 6, Epifanía o Fiesta de los Reyes, puede ser una semana cortísima. Si el día 6 pilla en sábado, el día siguiente, domingo, ya se celebra el bautismo del Señor y se acaba la Navidad. O puede ser una semana entera, como cuando cae el día 6 en domingo. Esta vez que cayó el lunes, pues tenemos casi una semana todavía de Navidad, en el que está presente sobre todo la idea de la manifestación, de la Epifanía. Por eso venimos escuchando en estos días momentos clave en los que Jesús, ya adulto, se va dando a conocer, va mostrando el misterio de su persona. Hoy hemos visto, diríamos, su proclamación como el solemne enviado de Dios en la sinagoga de Nazaret. Lee el pasaje del profeta Isaías, donde hay un anuncio del ungido del Señor. No olvidemos que ungido en hebreo se dice Mesías o Mesías, traducido al español por Mesías, palabra que en griego se dice Christos, o sea, Cristo. La palabra compuesta Jesucristo es una confesión de fe. Jesús es el Cristo, es decir, el ungido del Señor, el prometido del Señor. Por lo tanto, tenemos aquí, antes de que Jesús dijera «hoy se cumple lo que acabáis de escuchar, esta escritura», antes de que lo diga, ya está proclamándose la verdad de que Jesús es el Cristo, el ungido del Señor. Cuando lee las palabras de Isaías, el Señor me ha enviado ungido por el Espíritu. ¿Y a qué lo ha enviado el Señor? Pues dice aquí varias cosas: evangelizar a los pobres, es decir, darles la buena noticia a los que habitualmente no tenían buenas noticias, la buena noticia de la cercanía, del amor y del perdón de Dios, a proclamar a los cautivos la libertad, entiéndase, y así lo entiende siempre Jesús, la libertad a los oprimidos por el diablo, es decir, a los que están sujetos, esclavos del pecado, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, viene a hacer presente el amor liberador, salvador de Dios. Y es que, en definitiva, esto es lo que hace al Señor reconocible por nosotros. Hace un par de días hemos escuchado cómo San Juan, en el fragmento de su carta que leíamos, de su primera carta, definía a Dios como amor. Quien conoce a Dios, quien ama, conoce a Dios, porque Dios es amor. Quien no ama, no conoce a Dios, precisamente por esa razón, porque Dios es amor. Si Dios es amor, si esa es su esencia,
Eso quiere decir que Dios lo único que sabe hacer es amar. Y por lo tanto, esto explica la paciencia inmensa que Dios ha tenido con la humanidad, que desde el primer instante se rebeló contra Él. Y así hemos seguido haciendo lo mismo generación tras generación hasta llegar a nuestros días. Es la rebelión contra Dios lo característico de los humanos, mientras que lo característico de Dios es perdonar, dar nuevas oportunidades, seguir llamando a la conversión y, por lo tanto, amar. El amor, por eso, es el centro del mensaje de Jesús, recogido así por San Juan claramente, tanto en sus cartas como en su Evangelio. El amor es lo central. Pero no olvidemos que cuando el Señor habla de amor no está hablando de la capacidad afectiva del hombre, no está hablando de los sentimientos. Está hablando pues de lo que aquí mismo dice. ¿A qué ha venido el Señor? A amar. ¿Cómo? ¿Sintiendo unos efluvios enormes de cariño? No. Ha venido a amar proclamando la libertad a los oprimidos, curando a los enfermos, acercándose a todos, trayéndoles la salvación. El amor auténtico es hacer el bien, sacrificándose uno mismo por hacer el bien a los demás. Por eso, nuestra vocación como cristianos es también amar, hacer el bien. Empecemos por notar nuestro nombre de cristianos, que según San Lucas comenzó a darse a los discípulos del Señor en Antioquía, de donde él era oriundo, Antioquía de Siria. Allí en Antioquía a los discípulos se les empieza a llamar cristianos porque son los discípulos del ungido, de Cristo, de Cristo. Por lo tanto, nuestro nombre se deriva del ungido, y es que nosotros también somos ungidos por el Espíritu. Al menos hemos recibido la unción del Espíritu en los sacramentos del bautismo y la confirmación. También hay unción en el sacramento del orden sacerdotal. Pero esos dos sacramentos, bautismo, confirmación, que son comunes a todos los cristianos, nos están diciendo que efectivamente hemos recibido la unción del Espíritu y por lo tanto hemos sido también enviados con Cristo y como Cristo a realizar esta misma misión, anunciar la buena noticia a los que nadie hace caso, anunciar la buena noticia a los que nadie ama, anunciar la salvación y el amor de Dios a todos los seres humanos, pero muy especialmente a los que lo están pasando mal, porque a ellos les parece que en este mundo no les ofrece ninguna salvación, pero hay salvación para ellos, porque hay amor de Dios para ellos, un amor que tienen que notar en el nuestro. Digamos que si queremos hablar de Dios, tenemos que amar como Dios, porque esa es la señal por la que conocerán que somos ungidos del Señor, como los actos de amor de Cristo, expresados pues multiplicando los panes y los peces, que hemos escuchado en estos días, o curando a los ciegos, o dando de nuevo el movimiento a los impedidos, etc. Ese amor se descubría muy claramente. Y así Jesús podía hablar del amor de Dios. Nosotros podremos hablar del amor de Dios en la medida en que también amemos. Por eso, San Juan en sus cartas sigue insistiendo: amemos nosotros a Dios, porque Él nos amó primero. Pero si alguno dice amo a Dios, pero está aborreciendo a su hermano, es un mentiroso. La palabra es fuerte, pero así lo dice sin ningún miedo, porque quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Porque precisamente estamos hablando de esos gestos de atención, de desvivirse por el otro. Si no los tenemos con aquellos con quien los podemos hacer, evidentemente a Dios no podemos amarlo. Lo estaremos utilizando quizá, pero no lo estamos amando. Amar a Dios, y sigue más adelante, es obedecer sus mandatos.
¿Y cuáles son sus mandatos? Pues aquellos que despliegan en distintos sentidos lo que es el único mandato de Dios, que es amar. Pero como nos equivocamos en lo que significa amar, es por lo que el Señor, diríamos, va desplegando ese mandamiento en otros que nos dicen: amar consiste en esto, en honrar a los padres, en decir la verdad, en respetar al prójimo y a sus bienes y a su mujer, etc. Y Jesús irá todavía más lejos. Amar consiste en el perdón de las ofensas, en atender incluso al que te hace mal, devolviéndole bien por mal. El amor es, por lo tanto, bastante exigente. No consiste, desde luego, en la delectación de uno mismo, buscando que los demás le den a uno. No. Amar es exigente, por eso son pocos los que encuentran el camino del auténtico amor, y por eso hay tantos fracasos en lo que al amor se refiere, porque creemos que no nos exige esfuerzo, y sí lo exige. Pidamos pues al Señor que en estos días en que se nos da a conocer como el que nos ama, pero que nos ama con hechos, nos enseñe a nosotros, sus cristianos, sus ungidos, a hacer lo mismo que Él. Presentemos ahora nuestras súplicas al Dios que nos ha amado primero, sin que lo merezcamos. Por la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, para que en ella reinen la concordia y la fraternidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y sus colaboradores, para que, adornados por la caridad cristiana, sean fermentos de unidad y anuncio del reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todo el mundo, y especialmente los de nuestro país, para que aprendan de Jesús a servir y no busquen ser servidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren o tienen graves necesidades, para que tengan la alegría de experimentar la salvación de Dios a través de la caridad de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos desprecian los mandamientos de Dios, para que entiendan que son los caminos con los que se construye una humanidad solidaria y en paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que en el bautismo y la confirmación también hemos sido ungidos por el Espíritu, para que pongamos nuestro empeño en evangelizar, sanar y liberar como Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pon, Señor, en nuestros corazones el inmenso deseo de hacer que te conozcan y te amen los que te ignoran. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Manuel y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos de todo corazón la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Oh Dios, que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento, realiza en nuestros corazones el efecto de su poder para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Glory